Existen ideas que se meten en lo más recóndito de nuestra mente. Estos pensamientos pueden llevar a una persona por senderos que le lleven al éxito, pero otras ideas pueden llevarte a actuar de maneras horribles. Dennis Lynn Ryder nació el 9 de marzo de 1945 en Kansas, Estados Unidos. Fue jefe de grupo de los Boy Scouts. Disfrutaba de fantasear con escenas de tortura y muerte, aunque en su vida real era completamente diferente. Dennis era un chico tímido e introvertido. También sufría de una discapacidad de aprendizaje que lo hizo un alumno con bajo rendimiento escolar. En su tiempo libre, descargaba sus frustraciones y obtenía placer torturando animales como perros, gatos y roedores. Al convertirse en adulto, Dennis entró al ejército y llegó a convertirse en técnico de aviación. Tras pedir una licencia, regresó a Wichita. Allí se casó y empezó a trabajar en un supermercado, del cual fue despedido luego de un tiempo. A finales de 1973, un Dennis frustrado y desempleado inició su proyecto: asesinar personas. En sus ratos libres, se dedicaba a circular por las calles con su coche para seleccionar a sus víctimas. Eran sus objetivos próximos, a los que vigilaba y perseguía durante un tiempo antes de eliminarlos. Le gustaba ver en las vidas de sus proyectos, averiguar dónde trabajaban, qué hacían y por qué lo hacían. Cuanto más sabía de una persona, más confortable me encontraba con ella. Para llevar a cabo sus asesinatos, compraba ropa especial que luego tiraba, y solía llevar una bolsa de boliche en la que guardaba todo su kit de asesinato con cuerdas, bolsas y esposas. El 15 de enero de 1974 mató por primera vez. Inauguró su vida criminal con el asesinato de 4 miembros de la familia Otero. Había seleccionado previamente a su objetivo. Ya había estado fantaseando por un tiempo con todas las cosas que le haría la madre de la familia o a su hija. Finalmente, a las 7:30 am, cortó la línea telefónica y entró en el domicilio familiar por la puerta trasera. Apuntó con su pistola a los miembros de la familia y, en su intento de tranquilizarlos, les dijo que solamente iba a comer y luego iba a huir con su coche. Ató a todos los miembros de la familia de pies y manos. El asesino fue cortés y le puso una almohada en la cabeza al padre de familia Joseph, ya que tenía una costilla rota por un accidente y le costaba trabajo estar atado. Luego Dennis le puso una bolsa de plástico en la cabeza, que ató con una cuerda para poder asfixiarlo. Luego fue el turno de la madre, Julie Otero. La estranguló y luego fue por la hija, con la que usó el mismo método. Dio por muertos al matrimonio y cuando fue a ver los cuerpos, se dio cuenta de que seguían con vida. El hombre había hecho un agujero en la bolsa, así que puso otra bolsa que ató con fuerza y a la madre volvió a estrangularla con una cuerda. Luego declaró que matar no era tan sencillo, ya que no sabía cuánta presión tenía que poner en el cuello, ni por cuánto tiempo tenía que hacerlo. Sin duda, había perdido el control sobre la situación. Luego de matar a todos los miembros de la familia, tuvo algunas fantasías sexuales. Recogió sus cosas y tomó el reloj del padre, una radio, y huyó en el coche de la familia, que dejó abandonado en el aparcamiento de un centro comercial. Esa misma tarde, la policía recibió una llamada de Charlie Otero, hijo mayor del matrimonio. Había vuelto a casa del colegio y encontró a toda su familia muerta. Todos estaban atados y en diferentes habitaciones de la casa, acostados boca abajo. Las autopsias revelaron que ninguna de las víctimas había sufrido agresión sexual. Los expertos encontraron semen en algunas zonas de la casa, lo que indicaba que el responsable se había masturbado durante el curso de los asesinatos o después de llevarlos a cabo. 3 meses después, el 5 de abril de 1974, Catherine Bright y su hermano Kevin llegaron a casa para encontrarse con un hombre armado. Al parecer, había entrado rompiendo el cristal de la puerta de atrás. El intruso obligó a Kevin a atar a su hermano a una silla y se lo llevó a otra habitación. Ahí intentó estrangularlo con una cuerda, pero Kevin se defendió. Dennis le disparó 2 tiros en la espalda, pero Kevin consiguió salir de la casa. Buscó ayuda y cuando la policía llegó al lugar de los hechos, encontraron a su hermana atada a la silla con 3 cuchilladas en el abdomen. Murió poco después del ataque.
Fue cuando la policía creó un equipo de investigación. Durante varios días, 75 policías barrieron la ciudad e interrogaron a más de 1000 personas. A medida que pasaba el tiempo, los agentes fueron apartados del caso y asignados a otras tareas, pero la búsqueda del asesino continuaba. Para ese momento, 3 hombres habían confesado el asesinato de los Otero, y Dennis no iba a permitir eso. Dennis no podía soportar la idea de que otros le quitaran la fama que tanto se había empeñado en conseguir, así que se aseguró de hacer saber a las autoridades que el verdadero asesino estaba suelto. Llamó a la línea telefónica que habían abierto en un periódico local. Ahí comunicó que iban a obtener más información del caso Otero si recuperaban una carta colocada en un libro de texto de ingeniería que estaba en los estantes de la biblioteca pública de la ciudad. La carta empezaba con las palabras Caso Otero en mayúsculas. El autor no solo se proclamaba el autor de los asesinatos, sino que, además, daba una explicación confusa del móvil que le llevó a actuar. Firmó como BTK, que eran las letras de aquello que había en sus víctimas: Bind them, torture them, kill them, lo cual significa átalos, tortúralos y mátalos. 3 años más tarde, en marzo de 1977, el asesino regresó. La víctima fue Shirley Bian. Ella no se encontraba muy bien, y el 17 de marzo ella y sus hijos se quedaron en casa. Para mediodía, un hombre golpeó la puerta y se abrió paso a la fuerza dentro de la casa. Apuntó a los niños con un arma y los encerró en el cuarto de baño. Cuando salieron, se encontraron con el cuerpo de su madre. Estaba atada de pies y manos con una bolsa de plástico en la cabeza. Las autoridades dudaban de la autoría de BTK sobre este caso, pero las dudas se marcharon cuando recibieron una pequeña ficha con un poema del asesino. Ahí decía que los niños se habían salvado por una llamada telefónica. Pensaba atarlos y ponerles bolsas de plástico en la cabeza, tal y como lo hizo con la familia Otero. El 9 de diciembre de 1977, un hombre llamó desde una cabina telefónica. Dijo a la gente que encontrarían a Nancy Fox muerta en su domicilio. Rastrearon la llamada y encontraron la cabina situada a 6 manzanas de la comisaría de policía. Los testigos describieron al hombre rubio, de 1.80 metros, que acababa de irse. Tal como lo dijo el hombre, encontraron a Nancy Fox en su casa, parcialmente desnuda. La habían estrangulado con una media de nylon. Por la forma en la que se llevó a cabo el asesinato, las autoridades no relacionaron el asesinato con BTK, hasta que el asesino mandó una carta a los medios locales. En ese comunicado decía que sus actos estaban motivados por un demonio y se comparaba con Jack el Destripador, los estranguladores de Halside y el hijo de Sam. BTK concluía: ¿A cuántos tengo que matar antes de ver mi nombre en el periódico o algo de atención a nivel nacional? Después de una cosa como la de Fox, vuelvo a casa y sigo mi vida como la de los demás. Y así haré hasta que vuelva a entrarme el gusanito. Siento que esto le pase a la sociedad. Ellos son los que más sufren. Me cuesta controlarme. Cuando este monstruo entra a mi cerebro, no sé. Quizás ustedes puedan pararle. Yo no puedo. Él ya ha escogido a su próxima víctima. Pasó año y medio en el que el asesino se quedó en silencio. La investigación estaba atascada. No tenían sospechosos y no tenían absolutamente nada. Una noche de primavera de 1979, Fran Dreyer, de 73 años, volvía a su casa a las 11:30 p.m. Ahí se encontró con que habían entrado ladrones a su casa. Llamó a la policía, que trató el caso como un simple robo, hasta que BTK mandó un poema. Le decía a la mujer lo mucho que le decepcionaba verla llegar tarde a casa, ya que por eso no había podido matarla. Fran se fue de la ciudad luego de darle esta información a la policía. En 1983, los investigadores tomaron muestras de saliva de 200 sospechosos. Todos dieron negativo. Resulta que el asesino tenía un tipo de semen que solamente se da en un 6% de los hombres. En diciembre de 1987, Mary Fager encontró a su marido muerto de 2 disparos y a sus 2 hijas estranguladas en la bañera de su casa. Los medios de comunicación sugirieron que BTK podía ser el responsable, pero el asesino le envió una carta a la mujer en la que le decía lo mucho que le alegraba la muerte de su familia, pero que él no era el responsable. BTK volvió a desaparecer.
o eso creían las autoridades y los ciudadanos de Wichita. Volvió a aparecer en marzo de 2004. El periódico local recibió una carta con el nombre de los Bill Thomas Killman. Dentro había una fotocopia de una licencia de conducir y 3 fotografías de un cadáver. Se trataba de una mujer llamada Vicky Wegerle. El 16 de septiembre de 1986, su marido la había encontrado atada de manos y pies. Había sido estrangulada. Las fotografías mostraban el cadáver de la víctima en distintas posiciones. 18 años después, BTK reclamaba la autoría de ese asesinato. La policía volvía de nuevo a la casilla de salida. Intentaban atrapar a un asesino en serie al que habían perdido pista por años. Tenían algunas descripciones posibles, pero todas eran diferentes. Un hombre con cabello oscuro y rizado. Un hombre con tez oscura y sombrero. Hombre blanco de unos 25 años. Un hombre rechoncho de 40 y tantos años. Y un hombre rubio de 1.80 metros. Esto no daba pistas a la policía. Luego de 30 años, BTK obtuvo la publicidad que tanto deseaba. Desde marzo de 2004, todos los medios de Estados Unidos hablaron de él. Fue tema de conversación y especulación en contables foros de Internet. El 29 de mayo del mismo año, recibió uno de los mayores honores que cualquier criminal entusiasta de la publicidad puede esperar. Su perfil apareció en el programa de televisión Los Americanos Más Buscados. BTK siempre atacó a sus víctimas desprevenidas y mantuvo una relación cordial con la prensa. Envió cartas y poemas a la policía y a los medios de comunicación, las cuales iban seguidas de titulares dramáticos e incontables noticias de última hora en la televisión. Desde el principio, el caso armó un gran revuelo, pero dejando de lado esto, era claro que un asesino estaba suelto. Fue hasta el 25 de febrero del año 2005 que la policía detuvo a Dennis Lynn Rader. Tenía 60 años. Había trabajado por años en ADT Alarm. Consiguieron detenerlo luego de 31 años después de su primer asesinato. Dennis se ocupó de reactivar la investigación de sus crímenes en marzo de 2004, al enviar la carta con la que reactivó el caso al reclamar la muerte de Vicky. Este error lo cometió luego de enterarse de que un investigador pretendía escribir la historia de BTK. Era evidente que Dennis no iba a permitir que alguien más se llevara los reflectores por algo que había hecho. Dejó varias cajas de cereales con recuerdos de sus víctimas. Una de las cajas la dejó en una tienda de Home Depot, donde fue grabado por las cámaras del estacionamiento. También envió un disquete con archivos de texto. La policía analizó el material y se dieron cuenta de que la unidad de almacenamiento había sido grabada en una computadora perteneciente a la iglesia luterana a la que Dennis pertenecía. Hasta ese momento, las autoridades no creían que Nancy Fox había sido víctima de BTK y pensaban que el asesino se había detenido por circunstancias mayores. Creían que había muerto u otra cosa. Poco antes de que se revelara su identidad, le habían dado un cargo directivo en la congregación luterana a la que pertenecía. Dennis estaba casado, con 2 hijos y era funcionario. Con los años ya había perdido la fuerza física y esa fue la razón por la que había dejado de asesinar. Ya no creía poder someter a alguien, ni mucho menos matar con la fuerza que se necesitaba. La última pieza que terminó por sellar su destino fue la prueba de semen encontrada en la casa de la familia Otero. Tomaron una prueba de ADN de Dennis que cotejaron y dio positivo. Dennis estaba contento de hablar de todo lo que había hecho. Durante 30 horas seguidas habló de su vida y de sus crímenes. En el juicio se declaró culpable de 10 asesinatos y renunció a su derecho de tener un juicio con jurado que pudiera evaluar todo lo que ocurrió. Fue condenado en septiembre del 2005 a 10 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional durante más de 40 años. Podría pedir libertad condicional hasta después de 175 años de prisión, en el año 2180. Dennis estará en prisión hasta el día de su muerte. ¿Qué opinas del caso? ¿Qué le dirías a Dennis de tener la oportunidad? Déjame saber lo que opinas en la caja de comentarios. No olvides suscribirte y activar la campanita para que recibas todas las notificaciones del contenido que se sube a este canal.